seguimos transitando el programa y nos vamos a meter en un tema que claramente nos interpela a todos los trisarroyenses. Hace muchísimo tiempo que venimos deseando la posibilidad de tener el transporte público en la ciudad. Particularmente en toda oportunidad que tuve para hablar con el intendente y con el intendente cuando no era intendente, como diputado siempre, por esta llegada que Pablo Garate siempre tuvo a La Plata. Bueno, qué posibilidades había de que esto se diera, porque obviamente en la gestión anterior no era una alternativa porque no había funcionado, pero estamos en otra instancia, en una instancia mucho más avanzada y que tiene que ver con la posibilidad concreta de que más tarde o más temprano el transporte público pueda llegar a la ciudad de Tres Arroyos. Por eso lo voy a presentar y le agradezco que me haya venido a visitar Santiago Garate, su secretario de Gobierno y Transporte. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, estoy mirando un poco este resumen, este informe que tiene que ver con el transporte público de colectivos acá en la ciudad de Tres Arroyos, y esto viene a raíz de la conferencia de prensa que se hizo ayer nomás, sí, con Ramiro Frappicini, sí, que decime exactamente su cargo. Es subdirector de planeamiento del transporte de Bahía Blanca, hace mucho tiempo ya es. Bien, o sea, la tiene clara. No, muy clara. Imagínate, el transporte en Bahía Blanca es directamente una prioridad, es una política pública hace un montón de tiempo, sí, que diferentes gobiernos, sean del palo que sea, lo mantuvieron y lo mejoraron, así que son tipos nosotros preparados. Claro, tal cual, creemos, porque uno habla y la gente, y en líneas generales la gran mayoría piensa que Tres Arroyos está en una etapa donde el transporte público es una necesidad por cómo se expandió, por cómo, claro, creció para todos los costados, porque bueno, tenemos de hecho la cantidad de barrios nuevos que se están, claro, haciendo, que uno podría decir, bueno, pero quizás esa no sea gente que vaya a usar el transporte público, pero va a tener gente que va a ir a trabajar con esa gente, probablemente. Sí, a ver, nosotros también creemos que Tres Arroyos tiene que tener transporte público, pero lo que creemos es que para saber bien qué recorrido tiene que hacer, qué frecuencias, a qué lugares, etcétera, qué demanda real hay, sí, nosotros también tenemos que decir que estamos pensando en un transporte urbano e interurbano. Siempre, claro, decimos esa cuestión. Pues nosotros los que somos de Tres Arroyos capaz que pensamos nada más en el transporte, sí, dentro de la ciudad, pero también es fundamental pensar en un transporte que conecte la ciudad cabecera con las localidades. Pero nosotros lo que creemos fundamental para no tener experiencias como antes, sí, que duraron poco tiempo o no fueron tan utilizadas, es tener un buen análisis de las necesidades, de la demanda de la gente, quiénes demandan transporte público y qué recorridos tendría que hacer, qué frecuencia, tener todo un análisis con el que estamos haciendo, sí, con Ramiro Frappicini, sí, ya, sí, lo venimos haciendo del año pasado, y la idea, bueno, de la conferencia de prensa de ayer era ir presentándoselo a los vecinos para que vean el avance que tenemos y que cuando tengamos una propuesta real podamos presentarla completa y que se haya visto todo el camino que se hizo. Pero para eso se necesita tiempo y tomar decisiones en base a datos. Nosotros, claro, tratamos, no sé si van a mostrar o no, toda la comunicación que hizo él en cuanto a se mapearon las escuelas, los bancos, los centros comerciales, se mapearon dónde vive más gente, para tratar de hacer el recorrido lo más fiel a las necesidades de la gente. Claro, claro. Definitivamente un trabajo de estas características evita una cosa a futuro de que no sirva o que se interrumpa. Claramente entendemos que yo no estaba en ese momento en la ciudad, todavía vivía en Buenos Aires, pero creo que el último transporte público no estuvo ni siquiera pensado para Tres Arroyos, era más bien para Bahía Blanca, o sea, fue como algo medio tirado de los pelos y así terminó. Lo cierto es que cuando vos decís que no solamente sea la ciudad cabecera, sino también las localidades, bueno, en verano vemos que, claro, no hay si no hacen remis o alguien que te lleve, no hay mucho, o las combis, pero no queda otra forma. No hay mucha oferta y nosotros creemos que hay demanda. Claro, o sea, sí que hay demanda. Lo que nosotros creemos, más allá del verano, que es algo más turístico, por así decirlo, nosotros entendemos, estamos haciendo, o sea, ayer también Ramiro, más allá de estar en la conferencia, nos visitó anteriormente para hacer todos los recorridos, sí, que nosotros creemos, y también ayer fue a algunas localidades y las recorrió junto a delegados para ver también cuáles las demandas. Nosotros lo vemos también en cuando vienen a la escuela, al trabajo, a los estudios, a un montón de cuestiones. Entonces ver bien cuál serían, tenemos dos ramales claros que son para Orense, Clarmeco y Belloc y Reta, Copetones y Cascallares, o sea, podría manejarse, sí, de esa manera, pero todo esto lo que necesitamos nosotros es tener bien hecho el análisis, también no podemos ser, el contexto nacional, sí,
el gobierno nacional quitó los subsidios que antes Sí. daba para el transporte, eso conlleva que provincia tenga que poner cada vez más para ayudar al transporte del interior. Pero bueno, eso nosotros tenemos que seguir haciendo el análisis, cuando tengamos una propuesta real del costo. Está claro que no lo va a hacer la municipalidad, van a venir privados Sí, a hacer el licitar. servicio, está claro, a licitarlo, y vamos a necesitar claramente del gobierno de la provincia que nos dé su aporte, su apoyo. Ya estamos teniendo conversaciones, lo está haciendo nuestro asesor Ramiro, pero también lo está haciendo Pablo a través del ministro, que es muy cercano, y esa sería la manera de englobar. Nosotros creemos que tiene diferentes fases este estudio. Sí. Estamos en la primera, en la que termina bien de ver el análisis, después de ver bien de tantear las demandas, y en la última ya la propuesta real. Pero en esta también estamos viendo algunas cuestiones que son claves. Por ejemplo, el tema de la comunicación, de los recorridos, de las frecuencias, que el vecino sepa por dónde pasa, pero cuándo pasa también. Porque eso, a partir de eso, lo va a utilizar mucho más, y también entendiendo que el contexto cambió, que hay menos remises, Sí, claro. y que la ciudad, como vos decías, se expandió para los costados, se expandió para todos lados, y entonces encontrar un recorrido que pueda juntar a todos los vecinos que demandan el transporte, me parece que es muy probable, y que lo vamos a seguir desarrollando en este tiempo. Uno siempre, en mi caso, recuerdo las dos líneas. Sé que gente un poco mayor que yo recuerda que hubo 3 en algún momento, pero en mi caso siempre hablo de la verde, que era San José, y la roja, y de hecho fui usuaria de transporte público cuando existía. Y yo pensaba, ese recorrido Sí. antiguo que supo tener esas dos líneas, ¿no se lo ha podido tomar como de base para ampliarlo, teniendo en cuenta que eso funcionaba básicamente? Pero era otra ciudad, claro. Sí, total, no. A ver, se tomaron todas las experiencias anteriores, todas. Lo que nosotros tenemos que lograr es que no se haga un recorrido y se cambie al mes. Claro. Y se cambie otra vez al mes, No, y se cambie claro, otra vez no al mes. sirve, Porque sí. vos le tenés que dar, por lo menos, previsibilidad al vecino para que sepa por dónde pasa y cuándo pasa. Con eso ya ir generando la cultura del transporte Sí, público, que es sí. algo... A ver, yo no viví esa época que vos me decías, el rojo-verde, pero todos lo dicen como una gran experiencia. Sí. Pero la que viví yo es la otra, la que duró tan poco. Claro. Entonces, hay toda una generación que tiene que acostumbrarse otra vez al transporte público, en ese sentido. Eso es que nos pasa, que vamos a cualquier ciudad y Claro. tomamos el colectivo con total naturalidad, y bueno, averiguamos por dónde tengo que ir, a dónde me tengo que bajar. Y quizás en Tres Arroyos, como la idiosincrasia está hoy por fuera de tener el transporte público, nos cueste un poco más, pero bueno, es cierto que por algún momento hay que empezarlo. Para mí, ese es un trabajo no solo del municipio, de comunicar por dónde sea el recorrido, qué lugares, desde dónde sale, hacia dónde, que se está haciendo todo ese estudio, sino también de los medios que nos ayuden en ese definitivamente, sentido, para que, y también de los vecinos, de que capaz que no va a pasar por la puerta de tu casa, que eso es algo que tenemos nosotros medio incorporado los tresarroyenses, pero que te va a facilitar, que te va a dar otras probabilidades. El que tiene auto puede usarlo igual, el que no tiene auto con más razón, el que quiere, que anda en bici también, o sea, nos va a dar probabilidades o posibilidades a otros que no la tienen ahora. En esta primera etapa, ¿pudieron observar, digamos, tienen algún determinado ya en cuanto a barrio, cuanto sector, que como mayor posibilidad que sea utilizado? A ver, nosotros hay varias cuestiones. En Bahía Blanca hay una muy buena experiencia, que es el transporte va llegando después de que llegan los servicios, después de que llega el pavimento, sí, después claro. de que llega el cordón cuneta, etc. Entonces, eso ya te limita un poco, porque el privado no va a ir a un lugar donde... Bueno, nosotros nos basamos en lugares donde hay escuelas, Sí. con grandes convocatorias, en los CAPS, en los números de los CAPS, eso Sí. nos basamos mucho, en los centros comerciales y en los barrios que nosotros, ya sea por los números que nosotros tenemos, que donde más vive gente, para conectarlos con los centros comerciales. No tenemos un recorrido que ya podríamos decir, porque estaríamos faltando a la verdad y porque Claro, el informe sí, todavía sí. no está terminado, pero tenemos algunos puntos que sí o sí tendríamos que Que pasar. conecte con el hospital, con Con el hospital, pero podríamos decir con el Parque Cabañas, Claro. con el cementerio, Sí. con tantos otros lugares que son muy importantes. Nosotros también hemos pensado una línea que, no sé, pase por el Parque Industrial. Son lugares Sí. de mucho trabajo. Las unidades productivas también son importantes porque va mucha gente ahí. Sí. Y entonces tenerlas en cuenta también para el transporte es importante porque, a ver, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que generar es la demanda. Para que después venga un privado y pueda invertir
y hacer el transporte. Y aparte, yo creo particularmente que eso también va a permitir, bueno, decíamos recién, hay barrios que se están haciendo, pero que la ciudad se siga agrandando. Obvio. Y yo creo que Tres Arroyos va camino a seguir agrandándose. Bueno, toda la línea de circunvalación o camino de cintura ha permitido que la ciudad... Ahora ya está más allá de ese, más de ese allá, camino, ¿sí? claro, o sea, mira, yo recuerdo algo, yo soy mucho mayor que Santiago, por eso y Franco se debe estar matando de risa ahí porque hace un rato dice que se me saltó la sota, pero que ir a bailar al golf, Claro. era lejísimo, y hoy pasás por la puerta del golf, por lo menos paso todos los días, Claro. por el golf, pero te quiero decir como que claro, definitivamente la ciudad se ha crecido para todos lados. Proyección en cuánto tiempo es como muy apurado hablar. No es apurado porque justamente el informe que nosotros tenemos prevé pasos, ir incorporando todos estos datos, ir incorporando algunas cuestiones que Ramiro vaya teniendo en cuenta para determinar dos cuestiones básicas. Una, lo que sería el recorrido, Sí. y otra, lo que sería el costo. Claro. Son los dos puntos que son nuestros objetivos de acá en adelante. Nosotros creemos que hasta dentro de 5 o 6 meses, vamos a tener directamente finalizado el estudio. Bien. A ver, eso no conlleva que en 5 o 6 meses ya esté el transporte, No, está eso claro. está claro, no. Porque es lo que decíamos recién, nosotros necesitamos desde el gobierno provincial que subsidia el transporte en todo el mundo, es subsidiado, no es... Obvio, pero no es lo mismo pedir algo para provincia Claro. sin tener... No, sabiendo un costo, Claro. sabiendo un recorrido, teniendo un análisis profundo, poder ir a presentarlo. Sí, Bueno, claro. nosotros ya vamos teniendo reuniones y todo, pero ir con un informe detallado y presentado me parece lo más coherente y lo más serio de nuestra parte, Sí. para después sí tener en algún momento, en el futuro próximo, poder tener el transporte público. Santi, yo sé que me estoy apurando, quizás porque soy ansiosa naturalmente, pero ¿existe la posibilidad que sean 2 líneas o una sola? No, nuestra idea es la siguiente. Nosotros, como veíamos las experiencias anteriores, eran recorridos que tardaban mucho. Larguísimos, Larguísimos claro. en tiempo. Entonces, lo que yo te Sí. decía, bueno, fuera del aire, que Sí. algunos recorridos eran de 1 hora Sí. y la misma distancia vos la podías hacer en auto en 8 minutos. Claro. Entonces vos necesitas, para que sea demandado, que esos tiempos se acorten mucho. Entonces, ¿cómo los acortás? Con líneas más cortitas, Claro. que hagan recorridos más cortos. Entonces serían más líneas, Ajá. incluso tendrían que ser más unidades. Esa sería la idea principal, teniendo en cuenta esto de que no queremos que un recorrido tenga 1 hora, 1 hora y 10, porque el que se sube en la primera parada para llegar al último objetivo tiene que tardar mucho y preferiría, en ese caso, va a preferir ir en auto, ir en bici Claro. o ir caminando. Claro, porque terminás diciendo, Tres Arroyos tampoco, o sea, sí, Claro. está grande, pero tampoco es Buenos Aires Total. para tardar 1 hora de una punta a la otra. No, totalmente. Nosotros tenemos que proponer lo que esté más a la mano posible del vecino, pero también lo que cumpla de la mejor manera las expectativas, sabiendo lo que yo te digo siempre, es que el transporte público no pasa por la puerta de tu casa, Claro. realmente, que nos vamos a tener que acostumbrar a eso, Sí. pero que va a ser una gran posibilidad para un montón de vecinos que lo necesitan. Definitivamente de acercar. Bueno, había poca gente que le pasaba el colectivo por la puerta de la Claro, casa, pero claro. si no te tenés que mover 2 cuadras, 3 cuadras. Y también para los chicos que vienen a estudiar a Tres Arroyos, porque es una realidad. Hay muchos chicos que vienen a estudiar desarrollos que se quedan y que no tienen movilidad, no tienen la familia, entonces el transporte público, la verdad que ilusiona y muchísimo. A nosotros nos pasa eso un poco con las localidades. Nosotros, con las combis, que es la experiencia que estamos teniendo en Sí. este año y medio prácticamente, tenemos una grata experiencia, pero también lo que vamos dándonos cuenta que a partir de que avanza, tenemos cada vez más demanda. Claro. Y eso puede suceder algo con el transporte Sí, público. estoy segura que va a pasar eso. Que a medida que los desarrollenses nos acomodamos a que hay transporte público, como nos acomodamos a que haya combis, se piden cada vez más, se piensan en viajes por fuera del distrito, Sí. se piensan un montón de cuestiones y yo creo que en las localidades es fundamental porque las localidades, desde que empezamos nuestra gestión, nosotros creímos que las localidades estaban medias dejadas de lado en muchos sentidos. Nosotros hemos invertido en un montón de las localidades y creemos que el transporte público es esencial. Es esencial, sí, esto de decir, bueno, me voy a estar claro, me tomo el colectivo, Claro. me voy a Reta, me tomo el colectivo, me voy a Belloc, qué sé yo, Sí. me voy a colectivo. Y por lo menos saber que está. Yo creo que cuando esto se logre, cuando se logre tener los montos y esto es viable y me ilusiono con 2 cosas, con desarrollos en el distrito. Una es el transporte público y la segunda es la
el asfalto de la costanera de Claromeco. Bueno, ese ya no es mi tema, así que yo no me paso. Santiago Garate, bueno, muchísimas gracias por venir y por tomarte estos minutitos para venir a echar acá conmigo al programa. Imagino que en casa se quedan con muchas ganas de saber más, pero les vamos a ir dando más a medida que tengan información. Sí. Por supuesto, te voy a seguir invitando. Siempre. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Ahora, Franquito, nos acomodamos y hacemos el cierre del programa. Bueno, el transporte público que llega a la ciudad de Tres Arroyos, ojalá que pronto lo podamos ver circular por la ciudad. La verdad que lo decía muchas veces en diferentes notas con el intendente Pablo Garate, se lo consultaba. Fue una propuesta de campaña y tiene la palabra empeñada, así como lo tuvo en su momento con el tema de la pediatría en el hospital, y que finalmente se pudo solucionar. Ojalá que lo del transporte público también pueda llegar a la ciudad y ayudar a mucha gente que le es muy difícil pagar un remis para ir hasta el hospital, para viajar, no sé, de Ruta 3 Sur al hospital. La distancia es muy grande porque Tres Arroyos ha crecido. De venir de cualquiera de los barrios de la ciudad al centro de la ciudad también. De poder ir a un espacio público como es el Parque Cabaña, si estás del otro lado de la ciudad es lejísimo. Así que bueno, vamos a ir obviamente contando todo lo que vaya sucediendo a raíz de esta posibilidad enorme que se está comenzando a dar. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme todas las semanas. Me voy a esta cámara y les digo que los voy a esperar la próxima semana con más de todo para todos. Recuerden, los jueves a las 22 horas y repiten toda la semana. Gracias, Cristina Marconi, Verde Limón de Julio 87, por el luquete. Gracias, Liliana Casataro, por todo este acompañamiento en nutrición y en mi descenso de peso. Gracias, Franquito Cuello. Ay, me pisé el cable. Gracias, Franquito Cuello, por estar ahí. ¿Nos vamos? Nos vamos. Será hasta la próxima semana. Chao.